Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los secretos mejor guardados de la ingeniería naval. Vamos a descifrar el lenguaje oculto que permite a los ingenieros entender y sobre todo predecir cómo se va a comportar una de las estructuras más complejas que existen, el casco de un buque. A ver, parémonos a pensar un momento. Tenemos delante una forma gigantesca, llena de curvas, sin una sola línea recta, que tiene que flotar, mantenerse estable y además moverse por el agua de la forma más eficiente posible. El reto es tremendo. ¿Cómo narices convertimos esta cosa física, esta geometría, en algo con lo que podamos hacer cálculos? Pues el primer paso, como casi siempre en ingeniería, es llevar esa mole tridimensional al papel. Es un proceso de abstracción muy parecido a lo que hace un arquitecto cuando dibuja los planos de un rascacielos. Y aquí entra en juego la herramienta clave, el plano de formas. A ver, imaginemos que podemos rebanar el barco con una serie de planos invisibles. Las líneas que se dibujan justo donde cortamos, esas líneas son las que nos van a definir su forma exacta. Es, por así decirlo, el ADN visual del barco. El primer tipo de corte que podemos hacer es horizontal. Es como si cortáramos el casco en lonchas, en varios niveles, siempre paralelos a la superficie del mar. Lo que obtenemos son las famosas líneas de agua o waterlines. Cada una nos dice qué forma tiene el barco a una profundidad concreta. Ahora vamos a cortar el barco de otra manera, como si fuera una barra de pan. Estos cortes son transversales, van de un lado al otro, de babor a estribor. Y lo que nos dan son las secciones. Con ellas vemos la forma de la tripa del barco en cualquier punto de su eslora, de su longitud. Y nos queda el último corte, el vertical. Este va de proa a popa, de delante hacia atrás. Estos planos nos dibujan las secciones longitudinales, que básicamente nos muestran la curvatura del casco si lo miramos de lado. Y ya está. Con estos tres tipos de líneas combinados, tenemos definida por completo la forma 3D del casco. Vale, perfecto. Ya tenemos los dibujos, ya entendemos la forma. Pero claro, para un ingeniero, los dibujos son solo el principio. El objetivo final son los números, los cálculos. Así que entramos en la siguiente fase de esta abstracción. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Toda esa complejidad visual del plano de formas, todos esos dibujos, se condensan, se destilan en unos pocos números. Pero ojo, son números potentísimos, que nos van a decir prácticamente todo lo que necesitamos saber sobre cómo se va a comportar ese casco en el agua. A estos números los llamamos coeficientes de forma. Piensen en ellos como una especie de código, un resumen que nos dice el carácter del casco. ¿Estamos ante un buque que es casi una caja flotante para llevar carga? ¿O es más bien una cuchilla, diseñada para cortar las olas a toda velocidad? Los coeficientes nos lo chivan al instante. Y el rey de todos ellos es sin duda el coeficiente de bloque, el famoso CB. La idea es muy sencilla. Imaginemos una caja de cristal, un paralelepípedo, que encierra justo a la parte del casco que va bajo el agua. Pues bien, el CB es simplemente la proporción de esa caja que está de verdad ocupada por el buque. Es un número que nos dice de un solo vistazo si el casco es lleno o fino. Y esta comparación lo deja clarísimo. Un petrolero, que en el fondo es una caja flotante para meter todo el crudo posible, tiene un CB altísimo, muy cercano a 1. Sus secciones suelen tener forma de U. Al otro lado del espectro, una fragata militar o un yate de carreras que necesitan velocidad tienen un CB bajísimo. Son delgados, con secciones en forma de V para ofrecer la mínima resistencia al agua. Y si miramos los números, es que no hay duda. Es fascinante ver cómo la función del barco se refleja directamente en este coeficiente. Un petrolero, que solo busca volumen, se mueve por encima de 0.8. Un buque de pasajeros, que ya necesita algo más de velocidad y elegancia, baja a un 0.6. Y si nos vamos a un yate, diseñado para volar sobre el agua, el número se desploma hasta un 0.15 o 0.20. Es increíble cómo el propósito del diseño se puede destilar en un solo número. Bien, ya tenemos estos números, este ADN numérico del barco, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Pues ahora viene lo bueno. Vamos a usarlos para predecir cómo se va a comportar el buque en cualquier situación. Esto nos lleva a las curvas hidrostáticas. Este es el resultado final de todo el proceso. Podríamos decir que es el santo grial del diseño del casco. Se trata de un único gráfico que contiene toda la información vital. En el eje vertical tenemos el calado, es decir, cuánto se hunde el barco, y las curvas nos dicen todo lo demás. Cuánto pesa, qué estabilidad tiene, dónde están sus centros de gravedad, todo. Por eso es tan importante, no es un gráfico para decorar la pared. Con esta hoja, el capitán sabe exactamente cómo se comportará su barco sea cual sea la carga que lleve. ¿Es seguro zarpar? ¿Aguantará mala mar? La respuesta a esas preguntas está aquí, en estas curvas. La pregunta del millón es, ¿de dónde salen estas curvas tan importantes?
¿Aparecen por arte de magia? Pues no, para nada. Detrás hay una aplicación muy inteligente de las matemáticas. El gran problema es que un casco no es un cubo ni una esfera. No existe una fórmula matemática sencilla que nos dé su volumen o su superficie. Por eso tenemos que recurrir a la integración numérica. Lo que hacen los ordenadores es coger miles de puntos de la superficie del casco, sacados del plano de formas, y usar métodos de aproximación para calcular, rebanada a rebanada, las áreas y los volúmenes. El proceso, en realidad, es bastante lógico. Primero se convierte el plano de formas en una tabla de números, de coordenadas. A eso se le llama la cartilla de trazado. Segundo, se aplican unas reglas matemáticas para ir sumando las áreas de todas esas rebanadas del casco. Y tercero, se repite ese cálculo para un montón de profundidades distintas y se dibuja el gráfico final. Para hacer estos cálculos hay varios métodos. El más básico es la regla del trapecio, que es como unir los puntos con líneas rectas. Es una buena aproximación, funciona. Pero hay un método más preciso, más elegante, la regla de Simpson. Esta no une los puntos con rectas, sino que ajusta una parábola, una curva entre ellos. Así captura mucho mejor la forma real del casco y nos da un resultado más exacto. Así que, para resumir, el viaje ha sido fascinante. Hemos partido de una forma física, en 3 dimensiones. La hemos traducido a un plano de líneas, en 2 dimensiones. Después hemos destilado todas esas líneas en unos poquitos números clave. Y finalmente hemos usado esos números para crear un gráfico predictivo que garantiza que el barco sea seguro y eficiente. Un viaje de lo físico al abstracto para volver a lo práctico. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Con la inteligencia artificial diseñando cascos y la necesidad de usar nuevos combustibles revolucionando las formas, ¿qué nuevos diseños tendrá que describir este lenguaje oculto? Este idioma de formas, coeficientes y curvas nos ha servido durante siglos, pero ¿qué formas radicalmente nuevas, quizás inspiradas en la biología o generadas por un algoritmo, tendrá que aprender a describir mañana? Parece que el lenguaje oculto del casco no ha hecho más que empezar a contar su historia.